pero muchas veces no alcanzamos a captarlo en su totalidad. Porque así como es tu paz que sobrepasa todo entendimiento, así es tu amor también, Señor. Pero danos sabiduría para entenderte, para conocerte, Señor. En el nombre de Jesús. Y háblanos, Señor, en tu palabra. Amén. Gracias, Señor. El miércoles en la noche escuchamos un mensaje, los que estuvimos aquí, un mensaje tremendo, de cómo Dios tiene un propósito para nosotros, que Él diseñó algo que en el momento en que tú naciste, Dios, nos decía Marco Barrientos, trazó para nosotros un propósito, un plan. Y yo lo creo así. ¿Cuántos lo creen? Después vino ayer Jorge Lozano en la plenaria de anoche. Nos hablaba cómo tenemos un destino, cómo hay un potencial dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen planeado todavía ir al cielo? Pero en lo que vamos todavía se tiene que cumplir el propósito que Dios trazó, como nos decía Marco Barrientos, se tiene que cumplir. Y sabemos que somos gente con un destino, que Dios ha puesto un potencial dentro de nosotros, como escuchamos anoche. Tremendo mensaje, yo todavía lo estoy disfrutando. Y cómo Dios puso una semilla que en la mano de un agricultor tal vez no se vea el potencial que hay. Insignificante. Jesús habló de una semilla como él puso un ejemplo, como un grano de una semillita de mostaza, tan pequeñita, pero a la vez todo lo que se encierra dentro de esa semilla de mostaza, todo lo que en su potencia puede surgir de algo que parece insignificante. Y Dios ha puesto en nosotros mucho potencial. ¿Cuántos lo creyeron anoche? Mucho potencial. Y ¿cómo podemos nosotros entonces sacar todo ese potencial que hay dentro de nosotros? Porque yo pude sentir cómo Dios estaba levantando nuestra autoestima anoche, cómo nos estaba poniendo en lugares donde podíamos ver la perspectiva que Él tiene para nosotros. Fue claro, precioso el Señor que ha sido a través de las plenarias del hermano Abelar, de los que han estado compartiendo. Yo he estado atento a la palabra y realmente estoy sorprendido de la claridad con la que Dios ha estado hablando. Pero ¿cómo entonces es que podemos sacar nosotros todo ese potencial? En tanto que llegamos a nuestro destino final, en lo que cumplimos el plan y el propósito de Dios, y ese potencial que hay dentro de nosotros que Dios puso, ¿cómo es que podemos sacarlo? ¿Cómo es que Dios trabaja con nosotros? ¿Cómo es que Dios nos va tratando? ¿Cómo es? Hay un principio que Jesús habló en Juan capítulo 12. Pueden leerlo o apuntarlo, yo se los voy a leer. Son versículos muy conocidos los que voy a usar. Juan 12, versículo 24, dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, ¿qué? Lleva mucho fruto. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra, está solo, no hay nada. Así nosotros somos como ese grano de trigo, que si no entramos en un proceso, no puede entonces brotar todo el potencial que hay dentro de nosotros. Voy a pedir al sonidista que se me quites el efecto del monitor, por favor. Gracias. Entonces, ¿cómo es que Dios trabaja? ¿Cómo es que todo es este proceso? Cuando el agricultor siembra la semilla, viene un proceso que comienza con la humedad, pues todo ese proceso en el cual la semilla se quebranta y comienza las presiones, todos los gusanitos que pasan por allí, todo lo que conlleva
el que una semilla sea sembrada en buena tierra. Toda esa presión, todo ese elementos, el agua, que forman, que hacen precisamente que ese grano se rompa. Entonces produzca una hierba. Y luego después una planta. Enseguida comienza a salir el fruto y se cosecha el fruto. Ayer Jorge Lozano dijo: no te mueras. ¿Se acuerdan? Y yo creo que era una palabra fuerte para muchos que como oramos por algunos, tenían deseos de morirse. Y Jorge enfáticamente dijo: no te mueras. Y cuando él dijo eso, yo sentí así como algo tremendo, porque es algo trágico ver que alguien desea morirse. Y todavía más trágico, un hijo de Dios que desea morirse. Pero luego ya el Señor, a través del mensaje, nos acomodó y nos puso en el lugar debido, y ya salimos con entendimiento, etcétera. Pero vamos a darle vuelta a la tortilla. Ahora el Señor nos dice: te tienes que morir. Fíjense, las verdades del Señor son muy paradójicas, ¿verdad? El que quiera salvar su vida, la perderá, etcétera. Yo soy la vid, mi padre es el labrador, dijo. Y ustedes están en mí. El que lleva fruto, ¿qué dijo Jesús? Lo limpiaré para que lleve ¿qué? Más fruto. Se puede imaginar que tú estás creciendo ahí en el huerto del Señor, y de pronto te sale un frutito, ¿verdad? Entonces tú ya, miren mi frutito. Entonces, los demás miran y dicen: mira, ya tiene 2 frutitos. Entonces viene el Señor, que es el labrador, y dice: ¿tienes fruto? Pues sí, Señor, mira. Y saca las tijeras y poda. Y luego tú te quedas así como que, ¿qué está pasando, Señor? No entendemos muchas veces el proceso que Dios hace con nosotros. Después de un tiempo sale más fruto, y como que a veces, mira, tengo más fruto. Y como que, mira nada más. Y comenzamos como a pensar que somos ya algo muy especial. Entonces viene Jesús y: ¿tienes más fruto? Sí, Señor, pues quiero que tengas mucho más fruto. Y te dejo otra vez así. Que es paradójico cómo el Señor trabaja en nuestras vidas. Entonces, anoche fue: no te mueras, y hoy es: necesitas morirte para poder dar fruto. Pronto vamos a descubrir cada uno de nosotros que el gran impedimento para sacar ese potencial que está en nosotros, ese impedimento que nos vamos a enfrentar tarde o temprano. Estas son otras de las verdades que muchas veces queremos ignorar, de que tarde o temprano nos encontraremos con un impedimento. Muchas veces pensamos que ese impedimento son los demás. Mira, aquel me hizo, aquel me dijo, cuando en realidad el más grande impedimento que vamos a encontrar somos nosotros mismos, para que ese potencial salga. ¿Cuál es ese gran impedimento? Que no queremos morir. Que no queremos morir. Entonces, ¿qué necesitamos? Ese quebrantamiento, ese rompimiento, que la semilla, para dar su fruto y todo el potencial que tiene en sí misma, pueda salir. Hay un canto de Juan Carlos que expresa de una manera tremenda algo de lo que estoy diciendo. No basta solo con cantar. Para cantar cualquier mariachi. No basta solo con decir: pues de lengua me como 3 tacos. No es suficiente solo con querer hacer. ¿Cuántas cosas has querido hacer? ¿Y dónde están?
Muchas veces no basta solo con eso. Es necesario, ¿qué? Es necesario morir. No basta solo con soñar. Tuve un sueño que Dios me decía que predicaba ante 100,000. Qué bueno, no lo dudes, porque hay sueños que vienen de Dios. Yo creo que hay sueños que vienen de Dios. Hay otros que, no sé. Hay duda de que vengan de Dios, pero yo creo que hay sueños que vienen de Dios. Pero no basta solo con soñar, porque si todo se lograra, poder sacar el potencial que hay en nosotros solo con soñar, pues mire, qué fácil sería. Es como, yo he notado una tendencia que en algunas áreas he escuchado que ya para todo es demonio. ¿Sí? Y que demonio de adulterio y que demonio de fornicación. No dudo que en ocasiones sí lo sean, pero no el 100%. Porque si fuera todo demonio, pues nomás sácaselos y santo remedio. Se acabó. Entonces no, son pecados de la carne, de nosotros mismos. Entonces no basta solo con soñar, no basta solo con pedir. ¿Cuántos han pedido un ministerio, un lugar donde servir? ¿Algunos han pedido algo? Bueno, pues el que pide recibe, pero no basta solo con eso. Entonces, ¿qué es lo que falta? Yo no sé. Bueno, este canto, Juan Carlos, una vez escuché a alguien que decía: no, esas alabanzas que están cantando hoy no tienen nada de evangelio. Uy, ¿no han oído esto? No es otra cosa más que el evangelio. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Y luego dice: dame tu vida. ¿Por qué la vida de Dios? Porque, como nos explicaba Jorge ayer, es nuestra identidad la vida de Dios, Dios mismo. No podemos estar apartados de la vida de Dios. Sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar, que no solo da una buena ofrenda, sino que da su tiempo, sus actitudes, su corazón, que da una sonrisa, que da una oración, que da un consejo. Esa clase de vida que sabe dar. Y luego termina diciendo: dame tu vida. ¿O cómo necesitamos la vida de Jesús? Y más para cumplir el propósito que Él trazó para nosotros. Resucítame en ti. ¿Por qué dice resucítame en ti? Porque ya supone que murió. Porque los muertos son los que resucitan. Entonces hay que morir. Yo quiero vivir solo para ti. Y este canto, miren, a veces, una vez Marcos decía que cantamos muy ligeramente y muy peligrosamente. Hay muchos cantos peligrosos, así es. No se me olvidó eso, me quedó muy grabado. Y te lo luego te pago tus regalías de autor. De veras, hay muchos cantos peligrosos. Como ese, es un canto peligroso El asunto es que muchas veces nada más lo cantamos, pero no estamos realmente conscientes, en muchas ocasiones, de lo que estamos cantando. Entonces estamos en el momento, como decía Marco Barrientos en una plenaria en la mañana, que muchas veces es la emoción la que nos motiva a dar una respuesta a Dios, meramente una emoción. Renuévame, Señor Jesús. El Señor nomás nos ve, ¿verdad? Te renuevo. Sí, y quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Ah, sí, vente pues. Quiero ser como tú. ¿De veras quieres ser como yo? Bueno, al fin Romanos en el capítulo 8 dice que fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de Jesús.
Entonces cuando nosotros cantamos nos estamos comprometiendo, hermanos. Y saben una cosa, Dios va a tomar nuestra palabra que hemos cantado, porque lo hemos hecho de corazón, ¿verdad que sí? Entonces, pero sin embargo muchas veces cantamos estos cantos peligrosos sin entender lo que realmente estamos diciendo. Enseguida, pues al salir y comenzar nuestra vida normal de estudio, trabajo, etcétera, entonces Dios quiere empezar a tratar con nuestra vida para cumplir su plan, como decía Marco Barrientos, para que tú puedas sacar el potencial que hay en tu vida, y empieza a tratar contigo y nos enojamos, nos molestamos, no entendemos y decimos: ¿qué está pasando, Señor? El Señor dijo: no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, sino alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Necesitamos entender cómo Dios trabaja. Necesitamos conocer cómo es que Dios trabaja, y para eso está su Biblia, su palabra, y ahí nos lo muestra claramente. Él dijo, por ejemplo: vosotros sois mi especial tesoro. ¿Qué hay en un tesoro? Pues muchas cosas, como collares de oro, anillos de oro, de plata, un anillo con brillantes, un collar de gemas, qué sé yo. Pero Él dijo que nosotros éramos su especial tesoro. Pero esas joyas que están en ese tesoro no se hicieron solas. Una veta de oro que está en lo profundo de la tierra tiene que ser trabajada, y cuando es extraída no sale el oro así ya formado en un collar, sale en bruto. Tiene que haber un proceso de trabajo, tiene que haber un proceso de fundición para purificar ese oro. Fíjense cómo la misma tierra de sus entrañas tiene todo ese potencial de riqueza, pero tiene que ser trabajado, tiene que ser dinamitado, sacar el producto y todavía ser purificado. Un diamante se forma a través de cientos o quizás miles de años, y cuando sale en bruto. Digo, esta es la expresión que usan los joyeros. Y sale ahí, y saben, un diamante vale por el trabajo que hizo el joyero. Pero es un proceso de pulimento, es un proceso muy delicado. Muchas veces nada más nosotros miramos la joya y decimos: qué tremendo, qué hermosa joya, pero nunca pensamos en el proceso que tuvo ese pedazo de oro, esa piedra preciosa, que no estaba tan preciosa cuando fue extraída. Ustedes son mi especial tesoro, y como tesoro de Dios, Él tratará con nosotros para sacar todo ese potencial. ¿Se acuerda lo que decía Jorge de Miguel Ángel, que miró el mármol ahí? Pues exactamente, Dios ve en nosotros todo eso que nos fue explicado ayer, pero tiene que ser trabajado. Jorge mencionó el martillo y el cincel para ser formado, y Dios nos formará de esa manera. Miren, quisiera decirles que hay otra forma, pero no hay. ¿Por qué? Porque si fuéramos más dóciles no habría necesidad de eso. Pero fíjense lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1. Yo sé que el Espíritu Santo está trayendo a su mente y como recopilando lo que hemos recibido en este congreso, porque Dios tiene su plan. Primera de Pedro 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuántos consideran que es necesario en su vida? Levante su mano.
Algunos le hacemos así, está. Que Dios no ha terminado con nosotros. ¿Cuántos están a gusto con lo que son ahora? ¿Hay alguien que esté satisfecho de lo que es actualmente como obra en las manos del alfarero? Yo no, hermanos. Tengo muchas áreas que Dios está tratando, está rompiendo, quebrantando, limando, usando el cincel, el martillo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Prueba, fuego de prueba para purificar. Miren, aquí hay muchos pastores, muchos ministros. Si yo le preguntara al hermano Jorge, si yo le preguntara, ¿ha sido fácil el ministerio? Yo sé lo que él me respondería. Casi me adelanto. Si yo le dijera a Marco Barrientos, ¿has pasado tus pruebitas? No, hubieran visto puestos los ojos en blanco. ¿Quién más? Jorge. Marcos. Bueno, Pastor Abelar, ¿ha sido así? No es fácil. A cualquiera que yo le pregunte, muchos estamos allá, muchos están sentados allá y dicen, oh, yo quiero un ministerio como el de fulano. Qué bueno, qué bueno. Pero ¿sabes una cosa? No basta solo con desear, con pedir. Aunque no dudes que tienes un llamado, pero vendrá un proceso de parte de Dios, ineludible. Esta es otra de las verdades tajantes que no podemos eludir. Dios tratará con nosotros, nos probará. Pero fíjense lo que le dijo a Isaías 48 en el versículo 10, se los leo, dice, he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Allí es donde te ha escogido, en horno de aflicción. Vamos a Éxodo, capítulo 30, por favor. Éxodo 30, versículo 34. Aquí menciona acerca de cómo era la preparación del incienso que se ofrecía a Dios en adoración. Y dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro. Fíjate, 4 ingredientes. De todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. No había otra forma de fabricar el incienso de adoración, que era finalmente trabajado por el perfumador, sería recibido por Dios conforme a las medidas y la mezcla que Dios le había dicho a Moisés que hiciera. No había otro. Cualquiera que hiciera otro intento de inventar algo nuevo u otra mezcla o forma de hacerlo, iba a ser descalificado. No hay otra forma de ser un adorador que ser mezclado, quebrantado, molido, para que todas las situaciones de la vida, que muchas veces, como las especias, unas eran amargas, otras dulces,
sean mezcladas. Así las cosas de la vida, los momentos dulces. ¿Han tenido momentos dulces? Momentos de bonanza, momentos amargos han tenido, momentos difíciles. Todo eso es una mezcla que el perfumador, el mero, que es Jesús, quiere hacer a nosotros para ofrecernos, como dice aquí, para alabanza de Dios, para cuando Él venga. ¿Cuántos quieren ser esta alabanza a Dios? Pues Dios obrará en nosotros, tratará con nosotros. 4 cosas se mencionaron ahí. Una es el estacte. Este es un líquido de un arbusto que se obtenía cortando la corteza. La cortaban con algo filoso, un cuchillo, y dejaban que la resina la juntaban, pero esta corría gota a gota. Y esto habla de una lentitud, como de un vaciar poco a poco ese elemento necesario para el incienso de adoración. Por eso es que nuestra vida va de proceso en proceso, de escalón en escalón, poco a poco, un ingrediente que el Señor nos corta, por decirlo así, y vamos como dejando salir esa resina que formaba parte de ese arbusto, que si no se hacía la cortadura no pasaba nada. Dios tiene que obrar en nosotros. Después menciona otro elemento, uña aromática. Y este es un crustáceo que se sacaba de lo profundo del mar. El buzo, o que juntaba estos crustáceos, entraba hasta lo profundo. Y bueno, antes no se usaban tanques de oxígeno ni nada. Y yo quiero pensar que cuando él se sumergía, llegaba un momento en que ya sus pulmones sentían que explotaban, pero necesitaban ese elemento que era sacado de las profundidades del mar. Así debe ser la adoración, hermanos, de lo profundo del corazón. Y para que la adoración, por eso Jesús habló de espíritu, lo más profundo del ser humano, y verdad, que es su palabra que nos dice cómo es que somos formados para cumplir el propósito de Dios y que salga todo el potencial que hay en nosotros. Yo me acuerdo hace muchos años, hay un amigo que es un salmista en la ciudad de Monterrey, y él una vez fue a la iglesia donde yo crecí, donde yo me convertí. Y recuerdo que ahí lo conocí yo. Y en una ocasión me bendijo mucho, y yo mejor que fui a saludarlo. Y él se regresó a su ciudad y pasaron los años. Y un hermano de él se congrega en la iglesia donde yo soy ahora pastor. Y un día le dije, ¿sabes qué? Me gustaría invitar a tu hermano porque hace muchos años él me bendijo mucho y yo quisiera que él trajera esa bendición acá. ¿Cómo no? Hicimos el contacto y vino. Y cuando él llegó, y ya le dimos el micrófono para que cantara y diera una palabra, ministrara la alabanza, él dijo, estoy sorprendido, dice, estoy asustado. Y dije, ay, se le apareció la llorona. Dice, miren, hermano, no cabe duda que Dios escogió lo que no es. Escoge lo que menos piensa uno. Dice, miren, hace muchos años yo fui a la iglesia donde Chuy era un alumno entre 200 de la escuela bíblica, ahí mismo en la iglesia. Y yo lo vi y dije, no, este ni figura. Pero Dios no ve lo de fuera. Entonces dice, ay, no cabe duda que Dios puede hacer eso y más contigo. Pero Dios ha tratado conmigo, tratará contigo. Entonces este crustáceo, al ser sacado del mar, a las pocas horas, si no era trabajado, tenía un olor desagradable.
porque se descomponía el animalito que moría. Hasta el olor desagradable terminaba, hasta que el perfumador tomaba esta concha que cubría el molusco y comenzaba a molerla. Era cuando comenzaba a despedir un aroma dulce y delicioso, que se acrecentaba cuando este polvo que salía de esta concha del molusco era puesto en el fuego. El perfume se doblaba, la intensidad del perfume. Y yo quiero pensar cómo, y bueno, meditando, he visto cómo Dios ha molido muchas partes de mi vida y muchas partes de tu vida. Y al sacarnos así olía mal, pero poco a poco el Señor ha ido haciendo una obra de arte en tu vida, fíjate. Pero todavía pienso, cuando el Señor quiere que saquemos un mejor perfume y nos mete al fuego. Ese es el proceso, el trabajo. Después menciona allí el gálbano aromático. Este era un arbusto del desierto también, cuya resina se obtenía quebrando el tronco. Fluía la resina. El sabor, si alguien lo probaba, era un sabor amargo. Y esto pues habla de los momentos de amargura que pasamos, de quebrantamiento, de dolor. Fíjense, el olor era tan fuerte y desagradable que dicen los estudiosos de este tema que lo usaban para espantar los mosquitos y hasta las serpientes. Era como un ahuyentador, olía tan feo. Y fíjense, cuando nosotros estamos en ese horno de fuego, en esa prueba, ¿qué olor estamos despidiendo? No, nadie me comprende, nadie me quiere, son unos incomprensores de mi vida. Incomprensores, yo inventé de tanto ir a cierta persona. Un olor desagradable. ¿Se acuerdan de los jóvenes que fueron echados al horno de fuego? Que al salir ni siquiera a humo olían. Que cuando andemos en las pruebas, en ese trato de Dios, que ni el olor a humo se pueda percibir. Qué tremendo, hermanos, por la actitud y la respuesta que le podamos dar a Dios. ¿Con cuántos se está tratando el Señor? A ver, huélale. ¿Qué huele? ¿Qué olor perciben los que están a tu alrededor? ¿Desagradable? Muy bien. Todo se mezclaba con incienso puro, dice la Biblia, de igual peso, y se ofrecía en la adoración a Dios. Entonces, Dios tiene el propósito de sacar el potencial que hay en ti a través del quebrantamiento. Aquella mujer que llevó el frasco de alabastro para derramar, su propósito de derramar el perfume, ustedes conocen la historia. Pero no podía salir si ella no quebraba este vaso de alabastro, que era muy duro, muy resistente. Tuvo que haber usado fuerza para romper este vaso de alabastro. Ella llevaba toda la intención, era una cosa preciosa para ella, de mucho valor, para que entonces el perfume pudiera salir. Todas estas son ejemplos sencillos de cómo Dios, para que podamos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, está haciendo. Por ejemplo, la vida de José. ¿Se acuerdan la vida de José? Que Dios le da sueños, que se inclinaban
las espigas y no sé qué tantos sueños le dio y como que él, ¡ay! ¡Qué tremendo ministerio Dios me está dando! Entonces era el favorito de su papá y le hace una túnica. Ustedes conocen la historia. Una túnica de príncipes. Era el preferido de su padre. Le hace esta túnica de príncipe que se distinguía seguramente del vestido que traían sus hermanos. Dios, como creo que fue el hermano, no sé quién fue el que dijo, Abelard, que el nombre de las personas en el Antiguo Testamento hablaban de su característica, de cómo ellos eran. Y cómo Ana le decía a Samuel, usted nos puso el ejemplo, ¿verdad, hermano? Que desde niñito le ponía el efod, el pectoral, y ya le decía, tú eres un siervo. Desde niño, desde pequeño, hablaba ya con fe. Ella se lo había ofrecido a Dios. José, preferido de su padre, vestido de príncipe. Tal vez llegó a pensar, como muchos de nosotros en nuestra inmadurez, que porque ya sabemos un versículo ya podemos evangelizar el mundo entero. Y a veces llegamos a pensar ¿cuál sería la palabra? Irresponsablemente, no sé si esa sería la palabra, tan soñadoramente más allá de lo que, miren, un ejemplo, una ocasión, me invitaron junto con otros ministros a una campaña evangelística en una ciudad en México, una ciudad de 1 millón de habitantes, llamada León. Y yo estaba dando unos talleres para pastores en las mañanas, pero la campaña se llamaba León, ¿te acuerdas? En 24 horas. Y como la provincia o el estado es Guanajuato, en 24 horas. Pues, ¿qué pensarían si yo les dijera, tengo la fórmula para que Guatemala sea ganada para Cristo en 24 horas? Yo sé que muchos de ustedes se emocionarían. Yo me acuerdo que gritábamos todos, Guanajuato en 24 horas. Y los hermanos, amén, gloria a Dios, ¿cuántos lo creen? Amén. Y todos ahí nos emocionábamos tremendo, soñábamos tremendo en 24 horas. Siguieron, bueno, ya van como 11 años, ¿verdad? Y todavía ni el 1%. Y de esa conferencia que yo le estoy diciendo que estaba dando un taller, el evangelista invitado dice, hermanos, ¿cuántos millones de habitantes, cuántos habitantes tiene la ciudad de León? 1 millón, dicen todos. 1 millón, hermano. Bueno, en 24 horas, muy bien, se necesitan 1000 congregaciones de a 1000 personas. ¿Dónde están los 1000 locales? ¿Dónde están los 1000 pastores? Se necesitan 1000 dirigentes de alabanza, porque es en 24 horas, hermanos. Se necesita 1 millón de sillas, 1 millón de pianos, 1 millón de micrófonos. ¿Los tienen ya listos, hermanos? Hermanos, hay que soñar, pero su fe, quisiera yo tenerla, pero me temo que no. Y bueno, a lo mejor José pensaba, qué sé yo. Y un buen día, los hermanos de José, mientras ellos trabajaban allá con el ganado, su padre lo envía a llevarles de comer. Y ahí venía, parecía Superman, ¿verdad? Se sentía él con su capa de príncipe. Pero llega, ¿y qué hacen sus hermanos? Lo toman y dicen, vamos a matarlo, porque tenían envidia de él. Y el más grande, Rubén, dice, no, nada más vamos a darle una buena. No lo vamos a matar, pero le vamos a dar duro.
lo vendieron, fue a dar a la cárcel. Ustedes conocen la historia, nada más se los quiero poner en su mente. Fue a dar a la cárcel, llegó a la casa de un hombre llamado Potifar, fiel era José. Tiene aquella tentación, él mejor sale corriendo que caer a la tentación. Va a dar a la cárcel, bueno, un sinfín de problemas, con tal de que se cumpliera en él un propósito, ¿cómo se llama, Marco? Que Dios había trazado desde su nacimiento. Fíjense, qué sabiduría de Dios, aunque para nosotros nos cuesta tanto entender. ¿Qué sucede? Llega a lo más alto en Egipto. ¿Todo para qué? Para que cuando su familia quedara sin comer, él les pudiera dar de comer. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con la vida de José? ¿Ustedes creen que se sentía muy a gusto ahí en la cárcel? ¿Ustedes creen que se sentía muy a gusto corriendo sin su ropa cuando aquella mujer lo tomó y él mejor salió corriendo? ¿Ustedes creen que se sentía muy feliz y contento? Yo pienso definitivamente que él se sentía en un quebrantamiento tremendo. Pero saben, Dios tenía ese propósito. ¿Cuántos quieren llegar al tope del propósito de Dios? Dios va a permitir que te quiten la capita de príncipe un ratito y que seas tratado por el Señor usando lo que Él quiera usar. ¿Qué acaso le dirá el vaso al que lo forma? ¿Por qué me formas así? Cállese. Usted no puede hablar, porque aparte de eso, un vaso de barro no habla. Así es que cállese y no diga nada. ¿Y qué me dice de David? He sacado de allá donde nos explicaba ayer Jorge, es ungido, pero ¿fue rey inmediatamente? No. Él pudo haber dicho, ya me ungieron como rey, Saúl, quítate, yo soy el ungido. No. ¿Por qué? Porque hay un principio en la Biblia que muchas veces nos olvida. Jesús dijo, muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Por qué? Porque entre que Dios te llama aquí y te escoge, hay un tiempo en el cual Dios trata contigo. Y dependiendo de la respuesta que le des a Dios, es como eres escogido. En horno de aflicción te he escogido. Por eso, muchos no llegamos a desarrollar aún el potencial que Dios tiene destinado para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Morir. Y morir, pues, no es tan fácil. Por eso no basta solo con querer, pedir, desear, etcétera. No basta. Entonces David fue ungido rey, pero no fue rey inmediatamente. Dios tuvo que tratar con su vida, con sus actitudes, con su fe, con su confianza. Y lo que hace un momento cantábamos, el Señor es mi pastor, nada me faltará, fue escrito dentro de una cueva en el tiempo en que él era quebrantado por los ataques de Saúl, que lo quería hacer pedazos. Y él se sentó con su arpita y empezó a cantar, el Señor es mi pastor. El Señor dijo, este es conforme a mi corazón, por la respuesta que está dando en la prueba. ¿Cuántos han recibido un llamado para servir a Dios? Pablo decía, Pablo, siervo de Dios, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. ¿Pero lo fue inmediatamente? No. La primera instrucción que recibió fue, vete a la casa de Ananías y allí se te dirá lo que debes de hacer. Y nosotros recibimos el llamado y ya nos queremos poner en lugares de, tú allá, tú acá, tú quítate, tú no tienes el llamado, y nos ponemos en un plan incomprensible, altanero,
Pero ¿saben una cosa? Dios va a tratar con todo eso. ¿Cuántos están dispuestos? Mira, aunque no estés. Sí, porque Dios, es que mira, como eres el tesoro de Dios, eres muy preciado para Él. Y lo que decía Jorge, cuando muere una persona, cuando muere un cristiano, muchas veces tontamente, sin haber desarrollado todo su potencial, es la tragedia más grande que puede haber. Dios está interesado en formar en ti la imagen y el carácter de Jesús. Se cuenta en una ocasión que un hombre llegó a un taller de joyería donde estaba el artesano trabajando la plata, y tenían el crisol, el elemento allí, lo mete al horno y lo dejaba que ardiera y que se fundiera, y que en determinado momento sacaba el crisol, le limpiaba las escorias que iban flotando, lo volvía a meter, y después de un tiempo de proceso así, de más y más temperatura, este hombre saca el crisol y lo miraba muy de cerca, y aquel hombre le extrañaba, ¿por qué lo mira tan cerca? En un momento le dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Dice, sí, ¿cómo no? Dígame, ¿cuándo es cuando usted sabe que la plata ya está en su punto? Dice, muy sencillo, cuando la saco del crisol, la dejo que se haga sólido otra vez, y si mi imagen se refleja, mi rostro se refleja en el metal, es que ya está listo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Pues ahí está en bruto, ¿verdad? El pedazo de oro en el crisol, y luego lo mete y le empieza a fundir ahí. ¡Ay, Señor! Y luego lo saca y dice, ¡ay! Y lo vuelve a meter y lo vuelve a sacar, y sigue limando y sigue trabajando en nuestras vidas. ¿Cuántos han sentido el horno? Miren, el horno lo sintió Pedro, el horno lo sintió David, Saúl también, pero no se dejó. Lo sintió Juan, lo sintió José, lo sintió Abraham, lo sintió Moisés, los discípulos. Imagínense, llega la mamá de dos de ellos y, maestro, concédeme una cosa, que mis hijos se sienten uno a tu derecha y a tu izquierda. Ay, no, pues es que no saben lo que están pidiendo. No, sí, no, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? Sí, podemos. Dice, bueno, a la verdad que serán bautizados con el mismo bautizo. ¿De qué hablaba? De quebrantamiento, hermanos. A la verdad, dijo, serán tratados. ¿Se acuerdan de Pedro? Muchas veces no sé, a veces hasta lo criticamos a Pedro. Le faltó fe. No, es que caminó en las aguas y le faltó fe y se hundió. Pero muchas veces no nos damos cuenta que cuando Jesús lo rescató, se regresó y caminando en el agua. No lo cargó el Señor, vente. O sea, volvió su fe y se regresó caminando. Y una vez el Señor le dice, me van a matar. Dice, no, eso que ni te suceda. Dice, mira, Pedro, fíjate que Satanás vino y me dijo que permitiera yo que él te zarandeara como a trigo. Entonces imaginan a Pedro, ay, Señor, pues tú no vas a permitir una cosa de esas, ¿no? Yo sé que tú me amas mucho y que, oh Señor, yo mira, daré mi vida por ti hasta la muerte. Mira, pues el Satanás me dijo, dame permiso, tantito. ¿Y sabes qué, Pedro? Le di chance. Ay, esto me pone a temblar a mí. ¿Se imaginan que, ay no,
En ocasiones siento como que le ha dado chance. Y le dio permiso. Dice, pero mira, Pedro, fíjate, Jesús dice, yo he rogado que tu fe no falte. Pero dice, y tú una vez vuelto, fíjate lo que le dice, confirma a tus hermanos. ¿Saben qué es esa palabra confirmar? Afianzar, animar, levantar, ya con la capacidad de hacer lo que le dijo al final, después de que lo negó 3 veces. Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que sí. Vuelve a decirle, Pedro, ¿tú me amas? Tú sabes que te amo. Y vuelve la tercera, Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, es que se puso tan triste. Le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. Muchas veces se toma el ministerio como algo romántico. Ay, seré pastor. Pues qué bueno, hacen falta obreros. ¿Verdad, pastor? Hacen falta obreros. Pero quisiera decirles otra cosa, no puedo. Vendrá. Y Dios probará y purificará. ¿Por qué? Porque entre el llamamiento y el escogimiento que Dios hace de ti, hay un tiempo en el cual Dios tratará. Quiero terminar con una ilustración, así un poco, bueno, la van a escuchar. Ustedes saben que Jesús era carpintero, ¿no? ¿Sí? Bueno, pensemos en un taller de carpintería. ¿Qué hay en un taller de carpintería? De aquellos tiempos, vamos a pensar que había un serrucho, un cepillo, ¿qué más? Un martillo, clavos, lijas, un hacha, ¿sí? En fin, muchos elementos. Ahora, yo te pregunto, ¿qué instrumento en el taller de carpintería eres tú? ¿O quisieras ser? Fíjate cómo es la cosa, ¿eh? Porque resulta con que muchas veces decimos, ay, hermano, yo soy muy bueno, yo no le hago mal a nadie. Ah, entonces tú eres la madera, tú eres el árbol, tú eres la materia prima que Dios va a usar para hacer un mueble precioso. Porque tú eres bueno y tú solo sí, ¿verdad? ¿Sí? Yo no le hago mal a nadie, ¿por qué me tratan así? Muchas veces respondemos de esa manera porque no entendemos que Dios está tratando. Y ahí está el tronco, o sea, tú, ¿verdad? Entonces el carpintero, que es Jesús, agarra el hacha, que es el hermano. Allá está sentado. Entonces, toma el hacha. Esto es algo que, miren, si logramos entenderlo, sobrellevaremos mejor el trato que Dios hace con nosotros. Toma el hacha y de repente ahí está el árbol, ¿verdad? Llega el Señor y lo mira así con ojos de fe, diciendo, de aquí va a salir el trono del rey. Y ahí estás tú, ¿verdad? Entonces agarra el hacha y ¡soc! Empieza a dar 1, 2 y... Padre, ¿por qué permites que este hermano me trate de esa manera? El hermano hacha. ¿Cuántos han tenido algún encuentro con el hermano o la hermana hacha? ¿Cuántos hemos sido hacha? Bueno, Dios te usa. A ver, no que Dios no te usaba. Y luego después de que ya te derriba allí, tú dices, ¿por qué me trataron así? ¿Que no eran cristianos? A veces ingenuamente pensamos que llegamos a una congregación y que ya es un montón de perfectos. No existen. Como decía el pastor López, es verdad, no existen.
pues no que eran cristianos. Nos preguntaron, estoy desilusionado. No, cálmate. Lo que pasa es que necesitas entender que Dios tiene su taller de carpintería. Y después de que el hermano Hacha empieza a cumplir su ministerio, Dios no ha terminado contigo. Después viene el hermano Serrucho. ¿Verdad? Y empieza ahí. Y es un poco más lento, ¿no? Porque el otro es con 4 o 5, yo no sé. Pero el otro es más lento, ¿sí? Porque no había sierras eléctricas antes. Y ahí está. Y Señor, ¿por qué habló de mí de esa manera? ¿Por qué me vituperó? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué está pasando esto? Y no entendemos. Y como tú eres la madera, de pronto te sientes ya como en 3 partes, ¿verdad? Y dices, ay, ¿qué está pasando en mí? Pero Dios apenas comienza, hermanos. Después viene el hermano Cepillo. Y luego agarra ahí y todo lo hace el Señor. Y empieza. Y ¡ay, Señor! ¿Se imaginan? Empieza a cepillar. Y más o menos ya hace así con la mano, que no queden astillas, para preparar la madera para hacer ese trono del rey. Pero todavía no termina. Después viene la hermana Lija. A ver, las hermanas Lijas, levanten la mano. Después comienza a formar, empieza a lijar y bueno, también duele. Pero ya vas más adelantado, fíjate. Después empieza a cortar las partes que ya van a formar esta silla que será el trono del rey. Pero después el Señor toma al hermano Martillo. Y hay algunos que, ¿cómo nos gusta hacer el hermano Martillo? Y luego de pronto agarra otro hermano ahí, el hermano Clavo, ¿verdad? Y dice, sí, ahorita yo, va a ver, le voy a decir la verdad, porque yo cuando digo la verdad, digo lo que siento. Hay 2 maneras de decir la verdad. Una es así, decirlo como lo sientes, sin amor, y otra con misericordia y verdad, se corrige el pecado. Hay 2 formas de hacerlo. Pero ahí está el hermano Claudio, dice, ahorita le voy a ver. Pero no se da cuenta que a la misma vez el carpintero toma el martillo y el clavo ahorita hasta adentro. Pero de pronto levanta la mano el carpintero y él siente uno en su cabeza. Y ¡ay! ¿Por qué a mí? Entonces está en su dolor. Y no entiendo por qué me pasa esto a mí. Y la madera siente que el clavo penetra, que el vituperio penetra en tu corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Se siente bien feo. ¿Se pueden imaginar la madera? Hermano Clavo, te reprendo en el nombre de Jesús. No puedes entrar a mi vida. Pues es que me empujaron. Hace rato que Marcos decía cómo pues Dios empezó a mover los corredores de alabanza y que Dios nos empezó a usar a los 3 juntos. Y yo le decía al pastor, yo a veces oigo los cassettes de esos años y quisiera borrarlos. Porque estábamos en bruto. Todavía, ¿verdad? Pero el Señor está trabajando y a veces, sí, de verdad, en serio. Ay, cada cosa que hacíamos, hermano. Y yo he visto, como decía Marcos, me da mucho gusto cómo Dios pues nos ha dado el gusto, el gozo de estar otra vez y ahora con otros hermanos más que el Señor ha ido juntando. Pero ¿cuántas veces Jorge fue clavo para Marcos?
A veces yo era el martillo, ¿se acuerdan? A veces Jorge era la madera y yo era el clavo y Marcos era el martillo y pues contemplo años atrás y digo, ¿cómo el Señor ha obrado? ¿Se acuerdan el mensaje de anoche, no? Pues miren, Jorge está irreconocible. De veras, en serio. Los comentarios de los compañeros, de los amigos con los que estamos compartiendo este congreso siempre han sido comentarios de mucha bendición, pero yo creo que Dios ha trabajado. ¿Verdad que sí? Entre nosotros. Y lo sigue haciendo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen? Porque Dios quiere, por eso Dios habla de un cuerpo, de unidad. ¿Sí? Porque Él tiene un propósito. Y Él en su taller va a usar a todos para cumplir su plan y su propósito final. Que planeó desde siempre. Y para poder sacar ese potencial, escuchar a Marcos Witt predicar hoy, y me remonto 6, 7 años atrás, no, hasta Jerry me dijo ayer, y él no sabía de lo que yo iba a hablar, dice, fíjate Marcos, dice, su corazón ha dado un cambio, así, se ha vuelto tierno. Eso decía tu colega, o sea, bueno, si él lo dijo, y yo, tú conoces a tu gente, tú conoces a los que están junto a ti, ¿no es cierto? Yo creo, hermanos, que con esto quiero terminar. Si nos armamos de este pensamiento, escuchen, ojalá y lo grabemos bien. Si nos quedamos con este pensamiento, nos armamos con este pensamiento en nuestra mente, en nuestro corazón, de que la persona que está a tu izquierda y a tu derecha, adelante y detrás de ti, no es perfecta y que va a cometer errores, con ese entendimiento seremos más tolerantes, más pacientes, más misericordiosos. Si nos armamos de este pensamiento, porque normalmente vemos lo que me hacen a mí, pero no lo que yo también he hecho. Con esta frase termino. La dijo un predicador. Dijo, si no fuera por el juicio, porque vamos como en el arca, ¿verdad?, de la salvación. Dijo, si no fuera por el juicio del diluvio que va a caer en el mundo, dice, yo no aguantaría lo feo que huele dentro del arca. ¿Sí? ¿Se pueden imaginar a Noé? 40 días con el elefante que alaba al Señor con la trompa, ¿se pueden? Y la jirafa y los gallos y los chivos y... ¿Dónde hacían sus necesidades? Bueno, no había baños públicos. Aquello era una pestilencia, olía feo. Pero ¿qué hizo Noé? Tuvo paciencia, porque si él salía de esa arca, desaparecía del mapa. Yo he decidido en mi corazón estar dentro del arca y soportar que a veces huele mal, a exponerme al juicio que vendrá allá afuera. Es mejor estar adentro, aunque huela mal. Pero finalmente, Dios, como a Noé y su familia, cumplirá su propósito. Amén. Cierra tus ojos, por favor.
Gracias, Padre. Yo sé que seguramente Dios está tratando con nosotros. Fíjense, yo le decía a Danilo, es compañero de cuarto donde yo estoy, le decía, ¿sabes, Danilo? Dios está trabajando conmigo. Siento que está trabajando conmigo. Y empezamos a compartir. Fíjate que Dios me ha quebrantado, me ha tratado. Yo le estaba hablando de esto que le estoy hablando, porque sentía que esa era la palabra. Y fíjense que Dios no ha terminado. Ni conmigo, ni contigo, ni con tu pastor, ni con tu esposa, ni con tu esposo. Pero si nos armamos de este pensamiento de que mi hermano va a fallar, yo en mi corazón jamás quisiera ofender a nadie, pero estoy también en el potencial de hacerlo. Pero en mi corazón no quiero hacerlo, pero es que Dios está tratando conmigo. Como nos enseñaba Marco Barrientos acerca del reposo de Dios, muchas veces lo perdemos porque sentimos envidia. Y si sentimos envidia de un ministerio, Dios va a tratar con eso. A lo mejor va a agarrar una lija o un martillo y un clavo, yo no sé, pero a lo mejor algunos estamos ya en ese proceso, seguramente. ¿Sí? Ayer se acercó conmigo un joven, pastor, 20 años. Me dice, hermano, yo soy pastor. Dice, pero apenas tengo 20 años. Deme un consejo, me dice. Yo le dije, pues lo que te puedo decir es que corras con paciencia la carrera que tienes por delante y que pongas tus ojos en Jesús, porque te van a menospreciar como menospreciaron al hermano que nos contaba. ¿Usted qué? Porque lo vieron muy joven. Y ahí empezará el trato. Y a veces tú ofenderás a otro. Por eso Pablo decía, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Si dice eso, es que ya va implícito que va a haber cosas. ¿Sí? Pero yo quiero llegar, hermanos. Yo muchas veces he ofendido, me han ofendido, pero quiero permanecer. ¿Sí? Quiero permanecer. Yo creo que aquí hay material con el cual Dios quiere trabajar, ¿verdad que sí? Ustedes son el material. Ustedes, aquí es el taller. Cierra tus ojos un momento, porque vamos a hacer dos cosas. Número uno, ¿cuántos sienten que Dios realmente está en ese proceso, está en ese trato contigo? Ponte de pie ahí en tu lugar, que vamos a hacer algo. Gracias, Señor. Ay, todos se pararon, pues eso es evidente que Dios, esa es la evidencia de lo que Dios quería en este congreso hablarnos, ¿verdad? Porque es cierto, cada congreso es distinto. Mira, hermanos, vamos a hacer algo. Primero, ¿cuántos han sentido en esa confusión? Yo también la he sentido en ocasiones en mi vida y me he preguntado qué pasa, pero a medida que pasa el tiempo me voy dando cuenta, cierro un poco más mi boca y digo, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás planeando? Antes era más, yo ya no voy a la iglesia. Me acuerdo mis primeros 6 meses de cristiano, que iba con la que hoy es mi esposa, pues éramos novios. Entonces llega un joven de ahí de la iglesia y me dice, oye, preséntame a tu hermana, ¿no? Yo le dije, ¿a cuál? No, pues mis 2 hermanas están en otra congregación. No, pues a tu hermana, las Ricos Verdes. No es mi hermana, es mi novia. ¿Cómo que es tu novia? No, pues a mí me gusta, me dice. Y yo me desilusioné.
Dije, estos son los cristianos, no, que quién sabe qué, que... Bueno, si al Señor se le coló un Judas, que no se vaya a meter gente también que a veces, bueno, pero eso da lugar a que ya no voy a la iglesia, ya voy a dejar al Señor. No. Y me acuerdo que la que hoy es mi esposa me dijo, no, pienso que no es así. Pues él, déjalo, olvídalo, pásalo por acá arriba. Pero me fue difícil. Yo pensaba que la iglesia era otra cosa. Y siguieron sucediendo más cosas que yo no entendía. ¿Cuántos están en esa situación? Que no es, ¿por qué, Señor? Levanta tu mano. Ok. Yo espero que en este congreso, y hoy es la última plenaria en la noche, ¿verdad? Tú puedas entender qué es lo que está pasando. Dios ha sido clarísimo con el mensaje que trajo Marco, Jorge, y lo que nos está hablando ahora, ¿verdad que sí? Abraza, toma la mano del hermano Martillo que está ahí junto a ti, de la hermana Lija. El taller del Señor. Taller de carpintería, Dios. Fíjate, si tienes planeado ir al cielo, allá va a estar tu hermano que está a tu izquierda, a tu derecha. ¿Sí? El amor cubre multitud de ¿qué? De errores, de pecados. Si nos armamos de este pensamiento de que estamos camino a la perfección, entenderemos más qué Dios está haciendo. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por aquellos que levantaron su mano, Señor, que están tal vez en confusión, Señor, que no entienden qué está pasando, por qué ese ataque recibieron, aún de los mismos hermanos. Sabemos que tú vas a permitir que muchas veces, aún nuestros mismos hermanos como José, nos quiten esa capa que representaba un manto de un príncipe. Tú has llamado a muchos aquí, Señor, a hacer grandes cosas para ti, pero tú permitirás, Señor, que alguien venga y nos arrebate y nos quite por un momento esa capa que representa ese llamado, y lo pisotearán aquella capa de colores y se burlarán y dirán, y tal vez andaremos como José, pero finalmente, Señor, tú levantarás al que se humille, Señor. Padre, aquí podemos ver profetas, evangelistas, pastores, maestros, maestras, arquitectos, doctores, enfermeras, grandes estudiantes. Aquí está, Señor, un material impresionante. Pero todos, Señor, pasamos también por el taller donde nos vas formando, Señor. Padre, gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy. Podemos ver con certeza años pasados y a veces nos avergonzamos, Señor, ay, ¿cómo éramos, Señor? ¿Cómo nos has cambiado? ¿Cómo nos has transformado? Señor, reconocemos que nos falta tanto, que muchas veces confiamos en nuestra propia sabiduría e inteligencia y somos osados muchas veces como Pedro, no te negaré yo hasta el fin, y